Bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que se realiza en conjunto entre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y Canal 28 Televisión Inteligente. Este programa que, como ya lo saben ustedes, lo que trata es de aumentar nuestra cultura de la legalidad, de reflexionar sobre temas que impactan en nuestra vida social y, bueno, en el presente caso, el día de hoy vamos a comentar con ustedes un tema que es trascendente para el ámbito familiar. Ustedes saben que los temas de familia actualmente representan una gran preocupación, no solamente para el Poder Judicial del Estado, sino para todas las instancias de gobierno. Y la verdad es que la familia pues es la molécula más importante del tejido social. Si no ponemos atención en lo que pasa dentro de las familias nuevoleonesas, pues tendremos problemas en el futuro, como ya se presentan algunos por ahí que están siendo atacados, que están siendo intervenidos eficazmente por las autoridades judiciales y las autoridades también de procuración de justicia de la entidad. El día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema que no es propiamente un tema legal, que es más bien un tema de carácter familiar, de relaciones familiares y que también impacta en el ámbito psicológico de las personas, una cuestión que usted tal vez va a compartir con nosotros, que ha vivido, esperemos no en su vida familiar, pero tal vez con algunos amigos, algunas personas que son queridas por usted, y que es la alienación parental. Ahorita vamos a corregir nuestro invitado sobre el término correcto de esta pues vamos a llamarle síndrome, ahorita nos vamos a explicar un poquito sobre él. La alienación parental no es otra cosa más bien, sino que la violencia, podemos llamarla así, que se ejerce sobre los hijos de una pareja que se está separando y que utilizan a los niños precisamente para agredirse mutuamente, de tal manera que seccionan a uno de los padres y uno de los padres está ejerciendo sobre ellos violencia de tal manera que trata de separar por completamente a uno de los progenitores de su vida, ocasionando con ello pues un daño irreversible hacia los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero. La alienación parental es una gran preocupación, como ya lo comenté, para los jueces del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, y es mejor conocerla para prevenirla y también para tener conocimiento de ella y poder atenderla psicológicamente. El día de hoy agradecemos mucho que nos acompañe el licenciado y psicólogo Pedro Daniel González García. Él es psicólogo de la Unidad de Servicios Psicológicos y de Trabajo Social del Centro Estatal de Convivencia Familiar, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Al contrario, un gusto y bueno, muchas gracias por la invitación. Pedro ya tiene algún tiempo trabajando con este sistema del Centro Estatal de Convivencia, que tendremos oportunidad de ampliar un poco más la información sobre los servicios que otorga el centro en otros programas de diálogos judiciales. Has estado, me comentaste, el programa tanto en el tema de los servicios psicológicos, de la atención, de la evaluación, como también el tema de convivencia, en crear nuevos lazos entre los padres e hijos e hijas, de pues reparar un poco esa relación que muchas veces se pierde por los conflictos, pero también de crear a lo mejor nuevas relaciones, porque a lo mejor los padres nunca han convivido con los hijos en algunos casos, y en los temas de la alienación parental, cuando se ha destruido por alguna circunstancia este tipo de relación, ¿no? Básicamente tu trabajo ahí consiste en que los padres tengan buena comunicación con los hijos, digo, reduciéndolo mucho, ¿verdad? Sí, bueno, inicialmente mi experiencia fue en la unidad de convivencia, donde pude observar, entre otras muchas cosas, el tema que nos involucra el día de hoy, que es la alienación parental. Posteriormente, ahora estoy en la unidad de evaluación, que es la de servicios psicológicos y trabajo social, donde ya propiamente se hacen las evaluaciones para poder observar si existe o no alienación parental, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Pero hablando del tema que vamos a manejar el día de hoy, pues sí, me ha tocado ver la alienación parental tanto actuando, o sea, en el momento en que está la relación de padres e hijos fragmentada ya, tanto como en la unidad de evaluación, donde ya es poder decir si existe o no alienación parental en un caso específico. Muy bien, el tema de la alienación parental es un tema complejo, bastante, pues el mismo nombre se nos complica mucho, alienación y parental. Sabemos que parental proviene de padres, ¿verdad? Alienación, ¿qué significa la palabra alienación? Bueno, la alienación vamos a entenderlo como la separación de algún elemento, ¿no? Ya propiamente hablando de alienación parental, vamos a definirlo como el hecho de retirar de la dinámica familiar a alguno de los progenitores. De hecho, la propia definición de alienación parental, ya propiamente dicha, vamos a entenderlo como la manifestación consciente de las acciones de uno de los padres por cortar el vínculo, el afecto y el respeto hacia el otro progenitor referente a los hijos, ¿verdad? Propiamente es el intento de uno de los padres por
retirar la presencia del otro progenitor. Fíjate que este fenómeno, a lo mejor lo vamos a abordar un poco más ampliamente cuando nos expliques lo que significa y cuáles son sus emanaciones ya fácticas o de hecho dentro de la familia, pero realmente lo vemos también como, podemos apreciarlo como los típicos actos de venganza cuando las separaciones no son pues amistosas, sino que sean en un plano de violencia, un plano de combate, de conflicto. Y entonces uno de los padres lo que quiere es tomar a sus hijos, llevarlos a su lado y evitar que el otro padre o madre los vigile. Básicamente eso sería, o que conviva con ellos, ¿no? Sí, bueno, igual primero tenemos que entender que cualquier proceso de separación, de divorcio, ya involucra una serie de emociones que afectan la estabilidad de las personas que se están separando. Entonces, a raíz de esta inestabilidad emocional surge la alienación, o sea, tenemos que entender que todos son seres humanos y claro, nadie inicia una familia pensando que no va a funcionar. Siempre tenemos unos ideales y unos proyectos, unas fantasías depositadas en un proyecto familiar y al momento de que esto no se logra, pues hay una herida claro, emocional, ¿verdad? Entonces, cambia nuestra vida. Tenemos que partir desde el hecho de que las personas que se están separando ya están pasando por un proceso emocional complicado y de esta inestabilidad puede llegar a surgir, como tú lo mencionas, como un hecho de venganza o a veces simplemente como una manera defensiva de protegerse a sí mismo, decir, exacto, vamos a retirar completamente de nuestras vidas a la otra parte, a quien complementa esta pareja que se está disolviendo. Entiendo que esta posible manifestación de voluntad en el sentido de que no quiero que mis hijos sigan conviviendo con su padre o con su madre, no los dejo ver, trato de cortar los vínculos con su familia, con la familia del otro padre, los encierro en la casa o los cambio de escuela, cosas así. Tal vez sea una situación temporal y propiamente de esa separación que se dio en ese conflicto. Ahí todavía no tenemos alienación parental, solamente es una manifestación a lo mejor temporal. Y la manifestación temporal requiere un tiempo, me imagino, ¿no? Para que se dé. Sí, la alienación parental se va gestando, o sea, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Las reacciones de los hijos van aumentando también en intensidad, las herramientas y técnicas de alienación del padre alienador también van aumentando en intensidad. Llega un momento en que ya son risorias, o sea, que eso es algo que dices, esto es ya raya en lo ridículo, pero está funcionando, ¿no? O sea, en la dinámica familiar, donde ya está instaurada la alienación parental, vemos reclamos de lo más amplio, ¿no? Desde algunos que dices, bueno, esto tiene cierto sustento real, hasta otros que decimos, esto es imposible que haya ocurrido, ¿verdad? Claro. Fíjate que tal vez usted en su casa, cuando ha conocido algún tipo de problema de carácter familiar, ¿ha escuchado a algunos padres o ha visto algunas noticias donde señalan ese tema de que para que tenga ese padre mejor que no tenga ninguno, ¿verdad? La típica frase, o está mejor conmigo que con él, o él era el problema, o ella era el problema y mis hijos estando sin él están mejor. Pero son típicas manifestaciones que pueden llevar a la alienación parental, a quitarle a los hijos, a las hijas, uno de sus progenitores, que es algo, y una cuestión de identidad importante para los niños, ¿no? Sí, tiende a haber mucho este tipo de manifestaciones de decir, es que es un mal padre, mejor que no esté. Siempre hay que considerar que es mejor un mal padre que un padre inexistente. Hablando padre como padre-madre, ¿verdad? O sea, hablando de las funciones parentales. Claro. Porque hay ciertas dinámicas en la formación de la propia personalidad de los menores donde se requiere a ambos progenitores. Claro. Ahora, existen otros integrantes de la familia que pueden jugar los roles paternos o maternos, pero pues siempre lo ideal es que el rol sea jugado por la persona que le corresponde. Yo he escuchado a mujeres y hombres que dicen, bueno, si quiero una madre, ahí está mi mamá, su abuela, ¿verdad? Y si quiero un padre, pues ahí está su abuelo, ¿no? Que él sí es un buen padre, no sé qué. Sí. Y magnifican una figura que tiene ya su propio rol dentro de la vida del niño o de la niña y que realmente pues perjudica más al niño que realmente beneficiarlo, ¿no? Sí, no importa qué tan buena sea la imagen con la que queremos sustituir, siempre va a ser eso, un sustituto. Claro, o sea, no es el original, no se está jugando la dinámica como se jugaría de una manera natural. Por supuesto, no estamos diciendo, por ejemplo, en el caso de el fallecimiento de alguno de los progenitores, bueno, claro, es otra cosa. Son otras situaciones, ¿verdad? Donde la dinámica tiene que jugarse de esa manera porque así se está presentando la situación. Pero cuando estamos truncando el desarrollo normal de una dinámica familiar, ya estamos hablando de que hay un mal manejo de la situación. Claro, yo creo que este tema, aparte de que es interesante, aparte de que está generando muchos conflictos familiares, lo está, pues ahora sí que ahondando más,
pues también es un tema polémico, porque tal vez usted en su casa tenga una opinión respecto a ese tema. Lo que ha dicho, todo lo que decimos aquí es debatible, ¿verdad? Claro, sí, obviamente. Sí. Si usted tiene otra opinión al respecto, nos encantaría conocerla en nuestras redes sociales. Recuerde que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene la página de Facebook. Busque en Facebook, ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y encontrará nuestra página. ¿Qué opina usted en este caso? ¿Considera usted que es posible reemplazar la imagen paterna cuando se separan los padres con los abuelos, con algún tío, etcétera? O tal vez con otra pareja, ¿no? Sí. Que también eso puede suceder. Y si es así, bueno, está en nuestras razones, nos encantaría conocerlas también, porque obviamente cada opinión cuenta en esta dinámica que estamos viviendo. Pero la alienación parental propiamente, lo que estamos viendo en este caso es cuando se hace esta alienación constante de una manera pues sistemática, donde el padre o la madre quieren convivir con los hijos y el que los tiene en custodia evita por todos los medios posibles que esto no suceda, ¿no? Evita y manipula la situación para que esto no ocurra. Sí. Bueno, si me permites, pues seguir continuando sobre el tema de la alienación parental y para seguir comentando y tal vez manifestándoles algunas opiniones que usted nos pueda comentar en las redes sociales. Le recordamos también que tenemos Twitter en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, busque @PoderJudicialNL. También tenemos diferentes medios de comunicación como Instagram y demás. Ponga todos Poder Judicial del Estado y sobre todo la página electrónica del Poder Judicial, donde encontrará también importante información que le puede ser útil en su vida diaria. En cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León o www.pjenl.gov.mx y encontrará esta página con una interacción muy sencilla, muy fácil para que lo pueda encontrar. Ahí va a encontrar la página, el micrositio del Centro Estatal de Convivencia Familiar, que además de contar con mucha información, también tiene invitación para usted en pequeños cursos y talleres que están precisamente en el centro, ¿verdad?, de servicios psicológicos, ahí en el obispado, de muy fácil acceso, donde nos enseñan como un tipo escuela de padres, ¿no? Es algo así más o menos, pero con dinámicas muy interesantes que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones al interior de nuestra vida familiar. Entonces vamos a hacer un pequeño corte con ustedes, regresamos inmediatamente aquí a Diálogos Judiciales. Volvemos. Nosotros aquí en Diálogos Judiciales estamos hablando sobre la alienación parental, es decir, este conflicto de, pues puede ser de lealtades o cuando el padre custodio que está separado del otro trata de evitar que los hijos, las hijas convivan con el padre no custodio por todos los medios, y no solamente con el padre, te lo va a explicar nuestro invitado el día de hoy, sino también con todo lo que tenga relación con él, ¿no? Tratar de eliminarlo completamente de su vida, pues, y eso con una gran afectación obviamente en la vida de los hijos, no solamente en su vida afectiva y social, sino también en su vida psicológica, en su vida interior. Y está con nosotros el psicólogo Pedro Daniel González García, perteneciente al Centro Estatal de Convivencia Familiar, específicamente en el área de servicios psicológicos y servicio social. Pedro, la verdad es que es un tema, como le dijimos al inicio del programa, algo complejo, pero que podemos identificar en ciertos casos. Cuando hay dos padres separados y uno tiene la custodia, ¿cómo podemos identificar que haya alienación parental? Bueno, primero que nada, lo que mencionabas, ¿no? El 100% de las veces, o 90 y tantos % de las veces, tiene que ocurrir dentro de un contexto de una separación, porque es muy difícil que haya una alienación cuando hay una convivencia constante con ambos padres, ¿no? O sea, sobre todo en el mismo domicilio. Entonces tiene que estar en un entorno de una separación. Después hay ciertas características que se deben de cumplir para que realmente digamos que es una alienación parental y no algún otro tipo de situación como un conflicto de lealtad. Para que haya una alienación parental tiene que haber un intento consciente de parte del padre alienador de alejar y cortar la comunicación y el afecto entre los hijos y el padre alienado. Es una campaña constante, es permanente, y en los hijos hay ciertas características que también tienen que observarse para decir que realmente está ocurriendo una alienación parental. Bueno, antes de los hijos, primero que nada me gustaría mencionar que para que sea alienación no tiene que haber una verdadera negligencia o abuso de parte del padre alienado. Habiendo ya algún tipo de abuso
o negligencia, ya no es alienación. El porque padre ya alienado es aquel que no puede convivir con los que hijos. no puede convivir con los hijos. Sí. Entonces, habiendo ya algún tipo de negligencia o abuso de parte de él, ya no estamos hablando de una alienación. Sí, cuando él ejerció violencia comprobada o algún tipo de abandono. Sí, algún tipo de situación que no haya ejercido de manera correcta su rol parental. Sí puede haber una reacción exagerada a esta negligencia, ¿verdad? Pero no es ya una alienación. Se trabaja de otra manera y es otro tipo de diagnóstico, por así decirlo. Ahora, en el niño que está en esta dinámica de alienación tiene que haber ciertas características. Primero que nada es la falta de ambivalencia, o sea, todo lo que tenga que ver con el padre alienador es positivo, él es bueno, todo está bien, y con el padre alienado todo es negativo, todo es malo, todo lo que él haga va a estar mal. Hay un odio injustificado, hay un apoyo total hacia el padre alienador, o sea, todo lo que quiera, la campaña que quiera realizar el padre alienador, el niño o la niña o los niños lo van a estar apoyando. Hay una extensión de este odio no solo hacia el padre alienado, sino a todo lo que tenga que ver con él, la familia, los entornos, cualquier situación que haya que esté involucrado el padre que está siendo alienado, pues va a recibir esta descarga de odio de parte de los niños. Está también los escenarios prestados, cuando hablamos de niños que es imposible que recuerden ciertas cosas, por ejemplo, claro. El discurso interiorizado también del padre alienador, cuando dicen, es que yo me acuerdo que cuando estaba, por ejemplo, cuando es una alienación hacia el padre, cuando estaba en la pancita de mi papá quería que mi mamá me abortara. ¿Cómo supuesto el niño, verdad? Claro. O sea, independientemente si es real o no. Cuando mamá estaba embarazada, mi papá le pegaba. Exacto, no es posible. O cuando yo tenía 6, 7 meses, recuerdo haber visto que mi papá golpeaba a mi mamá, o que mi mamá golpeaba a mi papá. Es imposible que un niño tenga este recuerdo. Estamos hablando de un recuerdo prestado. Un escenario prestado. Que la madre o la padre comunica al niño para que vaya y lo comente. Y el niño ya lo interioriza. O sea, el niño realmente y lo cree. Cree que recuerda esta situación. Fantasía, sí, y en realidad no es posible, ¿verdad? O sea, reclamos desde por ejemplo, es que siempre que voy a convivir con mi mamá o con mi papá, siempre me lleva a comer pizzas al mismo lugar y eso me aburre. Es un reclamo donde decíamos que ya cae en lo risorio, ¿no? Bueno, es un reclamo que se puede solucionar fácilmente, pero ya es toda una gran tragedia cuando estamos hablando de una alienación parental. Maximizan ese tipo, y no se diga si cometen algún error o algo, ¿no? Porque entonces ya es imposible salir de ese error, ¿no? Ese error ya va a ser enorme. Y llegó tarde a la convivencia y no me quiere. Va a ser repetido en cada posibilidad necesaria. De acuérdate aquella vez que ya estamos hablando de una magnificación de los hechos. Muy bien. Ahora, una cuestión importante que comentamos también desde el inicio, porque es un tema que está siendo debatido a nivel mundial, lo estamos comentando, la alienación parental es un fenómeno hasta cierto punto nuevo dentro de la dinámica de investigación médica, psiquiátrica y también a nivel psicológico. Creo que tiene de los 80s para acá, ¿no? Más o menos, y se ha maximizado los estudios a partir del nuevo milenio, ¿no? Ha habido estudios previos, década de los 60, 50, pero realmente ya como alienación parental, creo que fue en el 85 por Richard, me parece Gardner, no recuerdo bien el nombre, creo que es Richard, donde por fin se da ya una acuñación del término síndrome de alienación parental, que precisamente este término es algo de lo que lleva mucho a debate, porque dicen, bueno, síndrome, ya estamos hablando de terminología médica, claro. Y es una serie de síntomas que se manifiestan para decir que existe una situación. Entonces, bueno, por ejemplo, la alienación parental no está en el DSM, ya llamamos el DSM-5, que es este manual internacional donde vienen todos los trastornos psicológicos, psiquiátricos, no está acuñado ahí. Entonces, una de las principales detracciones es decir, bueno, es que no está catalogado. Sí, bueno, ¿cuántas enfermedades no hay que no están reconocidas o que requieren? Bueno, para que algo ingrese al DSM necesita una serie de estudios prolongados, muy meticulosos, muy minuciosos, que a veces, bueno, cada 10 años se hace la revisión, a lo mejor no se va a agregar hasta dentro de 10 años. Sí, por lo mismo, que requiere todas estas investigaciones y evaluaciones y casos específicos, ¿no? Que evaluar. Sí, que se evalúen. Pero hay que decir una cuestión, una cosa es que no esté catalogado como un síndrome médico, por llamarle así, y otra cosa es que no suceda, porque también hay que comentar lo siguiente. Ya en muchos códigos, a nivel nacional, incluso en México, también lo comentamos, a nivel internacional, en otros países, el síndrome de la alienación parental está reconocido como una afectación, incluso equiparada a la violencia familiar,
y en algunos estados es incluso un delito alienar a los hijos. Si se muestra esto, obviamente sería por una evaluación psicológica, puede una persona ir a la cárcel, uno de los padres. Sí, ¿no? de hecho es considerada violencia psicológica, o sea, es un Aparte, tipo de bueno, violencia claro, familiar, o sea, no... Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente, que no importa que no esté catalogado como una cuestión médica, ya está catalogado como una afectación, una violencia moral, una violencia psicológica hacia los menores, hacia la familia, hacia el padre no custodio, y puede ser sujeta a un proceso de carácter ya sea familiar o ya sea penal, y eso es muy importante que lo sepamos. Por eso también nos interesa que usted conozca un poco más sobre este tema. Ahora, Pedro, la cuestión de que estamos hablando es, esos son los síntomas más comunes, ¿no? Que se buscan en el niño, en la niña, en el adolescente también. Pero este también es, yo no sé cómo llamarlo, sino también crónico, porque una vez que empieza la alienación, que se empiezan los fenómenos, pues empiezan a extender hasta que de tajo cortan al otro padre, ¿no? Sí, de hecho hay 3 niveles de alienación. El primero o moderado es cuando hay una negación de parte del menor a convivir con el padre que está siendo alienado, pero se intensifica en presencia del padre alienador. Cuando se logra ya la interacción con el padre que está siendo retirado, empieza a haber una buena dinámica, ¿no? Como el niño dice, bueno, también recuerdo algunas cosas positivas y vamos a empezar a convivir. Es un nivel donde al momento de reconocerlo es bastante manejable, es bastante reversible la situación de la alienación parental. En ese caso, pudieran que estas cosas estén sucediendo, que le estén hablando mal del otro padre, que no lo estén permitiendo la convivencia, etcétera, pero todavía está en un nivel en el cual se puede tener un poco y hacerlo reversible. Sí, todavía hay un vínculo entre padres e hijos, tal vez deteriorado, ¿verdad? Claro, pero existe un vínculo y es cuestión de fortificar este vínculo y trabajar al respecto, ¿no? En el segundo nivel ya es un poco más intenso, incluso puede presentarse sin que esté presente el padre alienador, hay ciertos reclamos, hay estos escenarios prestados, pero se puede aún hablar de una interacción entre padre e hijo ya monitoreada, ya tiene que haber la intervención de algún psicólogo que esté mediando la situación para que pueda empezar a restablecerse este vínculo. Y el tercer nivel, el nivel severo o grave, ya estamos hablando de niveles muy intensos, donde ya sin presencia del padre alienador, ya la conducta del menor pone en riesgo la integridad física tanto del menor como del adulto, ¿no? Ya estamos hablando de agresiones, gritos, golpes. Es una violencia física, pero ya no tanto moral, sino física ya. Física, psicológica, verbal, sí. Y el niño realmente se pone mal, o sea, empieza a tener síntomas físicos, empieza a tener somatizaciones, donde realmente es angustiante claro. E imposible para él interactuar con el padre que fue alienado. Esto provoca, obviamente, yo imagino a un muchacho, un niño o niña dentro del tercer grado que tú comentas, pues que ya le provoca incluso alguna perturbación ya más intensa que a lo mejor puede llevarlo incluso a atentar contra su propia vida, ¿no? Sí, ya son casos muy severos que pueden llegar a tener muchas manifestaciones, ¿no? Desde, por ejemplo... Y aparte sumadas con que pueden estar en la adolescencia, donde es un momento en el cual también ellos están en un proceso de cambio bastante intenso, ¿no? Sí, también depende mucho del caso por caso, ¿no? También claro, hay casos... Claro. Yo puedo decir que mientras más grande el niño, a veces más recuerdos positivos tiene el otro padre y más difícil una alineación, pero también mientras más grande, más agresiva puede ser la manifestación de rechazo, o sea... hay que ver el caso por caso, ¿verdad? Claro. Cuando nosotros tenemos algún tipo de caso así, ¿es típico que los padres vayan a una terapia psicológica o tienen que ser forzados a esa terapia psicológica? Generalmente tienen que ser forzados, porque sobre todo el padre que está ejerciendo la alineación, pues no está en disposición de aceptar la interacción de padres e hijos, del padre alienado, ¿no? O sea, se siente que está dentro de lo correcto, realmente tiene ciertos reclamos hacia el otro progenitor. Como decíamos en un principio, recordemos que ellos también están afectados emocionalmente por la separación. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro corte si nos permites. Estamos hablando sobre la alienación parental, como usted lo ve, es un tema bastante amplio, bastante profundo, que hay que reconocer las etapas. Muchas veces no queremos, o sea, y eso me faltó preguntarte, que tal vez lo comentemos cuando regresemos, ¿cómo se dan estas manifestaciones? ¿Serán unas manifestaciones conscientes, inconscientes? Porque muchas veces podemos estar en estos problemas y no reconocer esos mismos problemas. Pero es bueno saberlo para también nosotros tomar buenas decisiones cuando alguien, un ser querido, pueda estar en este tipo de problemáticas y poder darle alguna orientación, tener algún conocimiento previo sobre este gran problema que está sucediendo desafortunadamente en nuestra sociedad.
Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recuerdo que también en el 102.1 Radio Libertad tenemos un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que se llama En el Tribunal, donde también tenemos charlas con expertos en diferentes temas de carácter jurídico y también de carácter social, como el que estamos atendiendo el día de hoy. También escúchenos en la frecuencia del 90.5 de FM en Radio UDEM con el programa Vínculo Jurídico todos los miércoles a las 6 de la tarde, y también en las sintonías de Radio Universidad y Teleuniversidad, donde también tenemos programas para compartir con ustedes en esas señales. Estamos siendo muy conscientes en el Poder Judicial del Estado que tenemos que ser comunicativos con usted para que vea los diferentes puntos de vista de nuestra institución y también lo que estamos atendiendo, no solamente en el ámbito judicial, sino también en muchos otros niveles de justicia terapéutica, de programas de apoyo a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Vamos a mostrar a ustedes posteriormente cápsulas sobre esos temas que serán importantes que pues usted comparta con nosotros para pues que les sean útiles en su vida diaria. Vamos a hacer este corte aquí en Diálogos Judiciales, volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando sobre la alienación parental. Pues este fenómeno, bueno, estas actividades que realiza el padre no custodio en perjuicio del el padre custodio en perjuicio del padre no custodio, impidiéndole y cesando su interacción con los hijos. Ya solamente de mencionarlo vemos o podemos pensar en las repercusiones que puede tener, no hacia el padre propiamente, hacia los padres, sino hacia los hijos, que en ellos se crea un conflicto, lo hablamos un poquito, conflicto de lealtades al inicio, ¿verdad? De saber qué es bueno que yo haga o qué no es bueno que haga, pues poniendo a los hijos en un predicamento realmente que no deben estar en su infancia, y también pues hasta dónde puede llegar este tipo de situaciones, incluso pues mejor hasta el suicidio. Yo creo que los casos se están dando, que se han contabilizado a nivel internacional y que están dando pie a la literatura y a los estudios que están abarcando este fenómeno, pues nos dejan muy claro que es un fenómeno que tiene que ser impedido, que tiene que ser tratado, que tiene que ser fundamentado para que pues realmente los niños tengan dentro de sus derechos de infancia, pues un vínculo con sus padres, un derecho a la identidad, ¿no? Ya lo hemos comentado en diferentes puntos de vista, pero me interesa mucho, estamos con el licenciado Pedro Daniel González García, psicólogo del Centro Estatal de Convivencia Familiar, donde pues has visto estos fenómenos, ¿no? Y obviamente los has estudiado. Desafortunadamente en la justicia familiar, cuando se presentan conflictos entre familia, no hay nunca un ganador ni un perdedor, ¿no? Yo creo que todos son perdedores de mayor o menor escala, ¿no? Porque pues desafortunadamente cuando hay conflicto pues no se puede decir que alguien pueda ganar o no, en la familia, hablando de la familia. Pero casi siempre los grandes perdedores son los niños, ¿no? Porque aparte que pierden la familia como la conocen, como la conocían, pues ahora tienen que soportar esas nuevas dinámicas que para ellos también son gravosas. ¿Cuáles son las consecuencias que tú podrías decirnos o que se han visto actualmente respecto a la alienación parental? ¿Qué puede sufrir un niño que está viviendo alienación parental? Bueno, las consecuencias son muy amplias, dependiendo de a qué nivel de alienación se llegue, por cuánto tiempo se prolongue. La principal y que se manifiesta en cada uno de los casos es, como lo mencionabas, la pérdida de la dinámica familiar, ¿no? Que forzosamente, claro, al haber de alienación parental, alguno de los dos progenitores está siendo retirado de la cotidianidad del niño, ¿no? Y ya desde ahí estamos teniendo una pérdida importante, porque ambos padres son muy importantes para el desarrollo emocional y psicológico de los menores. Después, en cuanto a consecuencias, podemos tener primero el sufrimiento, que el menor involucrado en una alienación parental forzosamente va a estar en sufrimiento, porque va a ser tanto sufrir cuando se le pida convivir con el progenitor al cual él siente este rechazo, como en un futuro cuando ya no esté presente este progenitor. Ha habido casos documentados en todos estos estudios que se han hecho de alienación parental a nivel mundial, de incluso suicidios, una vez que el menor se da cuenta de lo que ocurrió, que dice, oye, ya como adulto caigo en cuenta de lo que ocurrió, que yo incluso mentí para alejar a mi padre, a mi madre. Ha habido casos de suicidio cuando estamos en estos niveles.
Está, por supuesto, el riesgo de repetir, cuando no hay un nivel de conciencia, cuando no se llega a la conclusión de lo que ocurrió, está el riesgo de repetir tanto como alienador como ser alienado, ¿no? Porque también en la búsqueda de pareja, al tener estos vínculos emocionales de relación con otros pues, relativamente dañados, nuestra vinculación con los demás va a ser también de una manera patológica. Entonces podemos repetir los patrones tanto de ser alienador como de ser alienado, ¿verdad? O sea, una de las cuestiones, quiero seccionar un poco las consecuencias para que veamos la trascendencia que puede tener este fenómeno. No sé cómo llamarlo realmente, síndrome de enfermedad, no sé, pero bueno, ese tipo de actividades que, por ejemplo, el niño, aparte de que pierde esa dinámica familiar que es muy importante para él, para darle, yo me fijo mucho en la cuestión de la identidad, porque el niño tiene una identidad, la niña tiene una identidad respecto a su padre y su madre, ¿no? Aparte de la pérdida de la dinámica, digo, es también el hecho de que él puede repetir esos patrones en su vida ya adulta, es decir, tener poco apego hacia las relaciones personales, tener una poca satisfacción respecto de relaciones sentimentales, etcétera, o siempre tener este miedo a la pérdida, ¿no? Que yo creo que ya en sí podría ser muy, muy perjudicial para él o para ella, ¿no? Sí, y a grandes rasgos eso engloba las principales consecuencias de una alienación parental. Si es que antes no tuvo alguna posible... Ahora vemos, por ejemplo, los fenómenos de los muchachos, de los adolescentes que, pues yo creo que por las redes sociales entendemos el famoso cutting, que se cortan, las cuestiones de ahora de hacer algunas cuestiones para vivir, tener intensidad en la vida, de saltar de azoteas y cosas así. Las depresiones. Las depresiones, sí. Entonces, eso también, esa es una consecuencia que se podría dar por ese fenómeno. Sí, como decía antes, no depende del caso por caso, de los recursos emocionales que cada menor tenga, del apoyo psicológico también que el menor reciba. Pero sí, todo este tipo de depresión, ansiedad, angustia, el aprender a la manipulación, el desapego emocional, la culpa, son consecuencias emocionales de la alienación parental. Ahora, las cuestiones son terribles en el sentido de que realmente en México, en los mexicanos, pues no tenemos, mexicanas, no tenemos una cultura suficiente para poder acudir hacia terapias psicológicas, ¿no? Todavía está este estigma diciendo, tabú. Si vas, o es tabú, si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no? O veo en terapia, no, yo no estoy loco, ¿no? Pero al contrario, la salud mental, pues es salud al final de cuentas y es la que menos atendemos, ¿no? Y digo, porque hablamos ahorita de este tema de que la alienación parental debe ser atendida en forma de terapia, en forma terapéutica, pero realmente se forza más a ello que las personas vayan por sí mismas, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay un rechazo al tratamiento, porque, principalmente porque no hay una conciencia de que se está haciendo algo malo, sí, volvemos a lo mismo, el padre alienador cree que está haciendo lo correcto, dice, bueno, es que esta persona es mala y tengo que retirarlo de mi vida, ya no quiero que esté presente, no quiero que vea a los hijos. También hay un tipo de venganza, por así decirlo, claro, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero ya es una necesidad de agredir a la persona por quien yo me siento agredido. Pues esa era la pregunta que estaba pendiente de hacerte. ¿Es consciente la alienación parental? Es decir, un padre planea, una madre planean cómo cortar al otro padre. Tiene que haber un grado de conciencia. Sí. ¿Qué tan amplio este grado de conciencia? Igual depende de caso por caso. No hay quien puede decir abiertamente si es que efectivamente yo quiero que esta persona ya no forme parte de nuestras vidas, o quien lo esté haciendo de manera inconsciente en el sentido de, pues yo estoy externando las cosas negativas que observo del otro progenitor y no me doy cuenta que está afectando a los hijos. Desde por ejemplo, no sé, mamá, cómprame tenis, papá, cómprame tenis, de que no, pues es que la pensión que nos da tu mamá o la pensión que nos da tu papá no nos alcanza. Comentario negativo hacia el otro progenitor, ¿verdad? Claro. Cuando en realidad es una situación legal que no se debería involucrar a los menores. Ahorita no nos alcanza, déjamelo platico con tu mamá, déjamelo platico con tu papá, y por supuesto que hay un conflicto emocional, pero que todo este conflicto, esta discusión se dé alejada de los menores. Claro, ahora, este tema también implica que los padres pues se preparen para la nueva vida que van a vivir una vez separados, ¿no? Y que no dejen de llevarse por sus sentimientos, porque la alienación parental tiene un grado de sentimentalidad amplio, ¿no? O sea, el sentimiento domina la razón en la alienación parental. Sobre todo hacer conciencia de que dejan de ser pareja, pero no dejan de ser una familia. O sea, siempre van a ser los padres de estos menores involucrados. Muy bien. Ahora, el tema de lo que has vivido tú en la cuestión del Centro de Servicios Psicológicos, ¿es un fenómeno que está creciendo
¿O es un fenómeno que llegó y permanece? ¿Qué tanto tú lo ves en tu actividad diaria? Es un fenómeno del cual nos estamos percatando apenas, ¿no? O sea, A lo mejor evidentemente... ya existía, pero lo estamos apenas Sí, utilizando. es algo como mencionamos en un principio relativamente nuevo. Ya ha habido estudios previos, pero la acuñación del término es de los 80, mediados de los 80. Por supuesto, los estudios también son relativamente nuevos, de un par de décadas. Claro, claro. Entonces, la magnitud todavía no es conocida a gran escala, no es algo que esté apareciendo nuevo, es algo que apenas nos estamos percatando que existe y por lo tanto las estadísticas pues se van puliendo, va mejorando la contabilidad de estos hechos conforme va habiendo más estudios sobre la situación. Y ahora también se dan bueno, surge en los años 80, pero también yo pienso que también hay una afectación mayor porque también han cambiado los valores familiares, ¿no? De alguna manera la familia tradicional, esta familia nuclear que es padre, madre e hijos, ha cambiado hacia los nuevos modelos de familia en Nuevo León y en México entero, en el sentido de que, bueno, los padres salen a trabajar y quien está criando a los hijos ya son los abuelos, a lo mejor algún tío o tía o tíos, y que se vuelve una familia más extensa, de valores un poco más mezclados, no sé llamarle así, y donde hay un empoderamiento también de la mujer, no digo con esto que tenga que ser malo, sino simplemente que también hay una toma de decisiones que antes hacía el padre, por ejemplo, tradicionalmente, y ahora los padres están también peleando por esta forma de tomar decisiones que puede llevar a estos conflictos familiares y ahora la alienación parental pues, puede ser un arma que se llega cuando los padres no se ponen de acuerdo y se separan, ¿no? Sí, sí es un campo más fértil. Al momento de que la familia tradicional va diluyéndose en otros modelos familiares, se crea campos más fértiles para la alienación parental. Para que haya una alienación parental tiene que haber precisamente un desapego, un distanciamiento temporal del menor con los padres, ¿no? Mientras menos tiempo pases con alguno de los padres, más fácil es generar una idea falsa del mismo. Claro. No, con esto no estamos diciendo que los nuevos modelos familiares sean inadecuados, no, cualquier modelo familiar es adecuado, siempre y cuando hay un bienestar emocional y claro, se puede alcanzar con cualquier modelo familiar. Que hay acuerdo entre los padres, ¿no? Sí. Que es lo que se busca siempre. O sea, ninguna familia es perfecta, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Todas tienen problemas, naturalmente es una especie de convivencia en ese sentido, pero al final de cuentas los acuerdos llegan de una u otra forma y en este caso lo que estamos viendo en la alienación parental es que se busca de tajo cortar esta posible convivencia entre los padres. Sí, ¿no? porque incluso hay separaciones, familias divorciadas con una excelente comunicación, ¿no? Volvemos al mismo, sí partimos de la idea de que una separación es emocionalmente dolorosa, pero dependiendo de la madurez es como podemos llegar a acuerdos, independientemente de que estén separados o no, se pueden hacer acuerdos y una sana convivencia. Muy bien, vamos a hacer, si me permites, otro corte más aquí con usted. Estamos hablando sobre la alienación parental, precisamente este fenómeno que pues es algo que es preocupante, que preocupa al Poder Judicial, preocupa y ocupa al Poder Judicial, como lo están viendo, que a través del Centro Estatal el Centro de Convivencia Estatal de Convivencia Familiar está a través de sus psicólogos estudiando, aprendiendo cada vez más, dando terapias al respecto y obviamente ayudando a las familias a que busquen esta integración, a que busquen en reconocer estos problemas y puedan solucionarlos precisamente para una mejor convivencia entre ellos mismos, entre los mismos padres, que como tú bien lo comentaste, no dejan de ser padres, dejan de ser mejor esposos, pero no padres, y esto lleva pues a que tengamos una estructura más sólida en el ambiente familiar. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judicial, es como lo comenté, volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando con el psicólogo Pedro Daniel González García. Él es psicólogo del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Está en la unidad de servicios psicológicos y terapia y trabajo social. Terapia, que estamos hablando de la terapia ahorita. Y queremos comentar con ustedes, pues, ya para redondear el tema, estamos por terminar ya Diálogos Judiciales. Es una preocupación para nosotros, para el Poder Judicial del Estado, ese tema de la alienación parental, que esperemos haya quedado un poco claro para ustedes. Es un tema muy complejo, es un tema que se puede dar en diferentes matices y diferentes grados, como ya lo vieron, pero la verdad es que creo que las soluciones dentro de los conflictos familiares no se encuentran en los juzgados, ni se encuentran
externos al hogar, sino precisamente en ese diálogo que tienen los padres, un diálogo bien pensado, un diálogo tranquilo, un diálogo pues razonado, que muchas veces no se tiene precisamente por el dominio de los sentimientos. Tenemos que hablar un poquito de la terapia, que como ya lo dijimos, no es algo que los mexicanos tengamos muy enraizados, ¿sí? Pero que es necesario al final de cuentas. ¿Cómo podría ser cuando se detecta ese tema de la alienación parental, cuando un padre reconoce que está siendo alienado, es decir, cuando está siendo separado de sus hijos por unas maquinaciones del otro, y el otro a lo mejor acepta o se ve obligado a llevar las terapias? ¿Cómo serían unas terapias en ese sentido para poder restaurar esos vínculos? Bueno, el tratamiento depende de nuevo en qué nivel de alineación nos estamos encontrando. Lo principal siempre es la retroalimentación, o sea, que el padre que está siendo difamado o alienado tenga contacto con los menores, de tal manera que pueda contrarrestarse esta fantasía que se está generando, esta imagen paterna que se está creando, se pueda contrastar con la realidad y decir, bueno, a ver, me están diciendo ciertas cosas, pero yo estoy viendo que hay otras de por medio, o sea, que el niño pueda hacer conciencia de situación. Por supuesto, estamos hablando de que ya haya un intento del niño por ver esta realidad, cuando no está pues ya demasiado envuelto en el discurso del progenitor alienador, donde pues ya va a ser imposible que el niño llegue a este nivel de contraste. Las terapias individuales hacia ambos padres son muy recomendables en cualquiera de los tres niveles, tanto para hacer conciencia en el padre alienador de que está generando un daño al hijo, como el padre que está siendo alienado, que desarrolla habilidades para, poder tolerar el dolor emocional que provoca el rechazo de uno de los hijos, y desarrolle herramientas para acercarse de una manera adecuada. Para eso también están las terapias de integración, que es uno de los servicios que se ofrece en el Centro Estatal de Convivencia una vez que se ordena por juzgado, donde tratamos de fomentar precisamente esta retroalimentación, o sea, la interacción del padre con el hijo, la madre con el hijo, dependiendo de cuál es el caso. Y ahora sí, ya hablando de los tres niveles de alineación, el primer nivel que hablábamos de que es pues, relativamente leve, a veces con las terapias individuales hacia los padres se crea una conciencia y se corta de tajo este intento de alineación. Cuando hablamos de el nivel intermedio, pues ya hay que considerar los apercibimientos de parte de los juzgados, el decir, a ver, si continuamos con estas conductas inadecuadas, va a haber algunas consecuencias legales, tratamiento psicológico, y ya en los casos moderados, incluso los cambios de custodia o el internamiento de los menores en instituciones, cuando es imposible la interacción con el padre o madre que fue alienada, se tiene que hacer un cambio de custodia por el maltrato psicológico que está sufriendo el menor, porque es maltrato psicológico ejercer una alienación. Es retirado del lugar donde está siendo maltratado, pero no puede ser depositado en el otro domicilio, el otro progenitor, porque no hay un vínculo. Entonces tiene que ser depositado en una institución donde se trabaje sobre esta alienación, donde se haga de nuevo la creación de vínculo afectivo con el padre que ya estaba desvinculado, y la supervisión de las convivencias con ambos, ¿verdad? Aparte de las terapias psicológicas individuales para todos los integrantes de la familia. Claro, comentábamos que los padres muchas veces lo hacen presente como una especie de mecanismo de defensa, esta alienación, ¿no? Diciendo, no, voy a proteger a mis hijos alejándolos de él, que es mal padre o que es mala madre o que se te los puede violentar además. A lo mejor su grado de conciencia va en ese sentido. Pero yo creo que un punto importante es poner o plasmar a este padre que está alienando, que le está haciendo más perjuicio a sus hijos con ese tipo de actividades que realmente el beneficio que pudiera causar con ello, ¿no? Sí, a veces ese es el discurso consciente, ¿no? El decir es que es por el bien de mis hijos. Habrá que ver si realmente este discurso consciente es la situación real, ¿verdad? Entonces sería fácil trabajarlo, explicarle, bueno, mire, usted cree que está haciendo lo correcto, pero hay esta situación, el niño está sufriendo de esta manera. Pero hay veces que ese es lo que dicen, pero no es realmente lo que se siente, ¿no? Hay un conflicto emocional muy fuerte. Como decíamos al principio, la separación en sí es un conflicto emocional que desestabiliza psicológicamente a los progenitores que se están separando, y desde ahí partimos, ¿no? Que haya una base de desajuste emocional que involucre esta alienación parental. Ahora también, parte de una decisión, no quiero decir fácil, pero sí quiero decir no fundamentada, donde uno de los padres lo que está haciendo es tomando una decisión de escindir al otro padre, de separarlo, y bajo la perspectiva que él tiene de la situación, es mejor que tome esa decisión, es decir, es mejor que diga él, es bueno separarlo,
sí, con apoyo de un terapeuta, con apoyo de un juez tal vez, y que realmente espere esas decisiones para ver si eso es lo correcto, ¿no? Y no tomar decisiones hacia a la fácil, por llamarlo de una forma, ¿no? Y viscerales, ¿no? Viscerales, sí, porque esto puede llegar a tener una afectación. Ahora, yo considero, ¿eso era reversible? ¿Los daños que puede sufrir un niño que está siendo alienado podrán ser reversibles? Bueno, es que ahí estamos partiendo más de un modelo como médico, ¿no? De que hay un estado de salud, luego hay un estado patológico y Sí. tenemos que regresar a un estado de salud. Sí. En realidad en psicología el modelo médico no es tan aplicable, es más bien una continuación. Bueno, la pregunta, voy a reformular la pregunta, sería, el niño que tiene rechazo de convivencia con el otro padre por todos estos mecanismos, ¿puede fácilmente volver a integrarse a la relación con su padre? Fácilmente no, pero sí es posible Con terapia y demás. Sí, a lo que me refiero con esto del modelo médico y la psicología es que tenemos que entender que somos una suma de experiencias que hemos vivido. La experiencia puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo se encamine. Entonces no tratamos de borrar el hecho de que existió una alineación, tratamos de continuar hacia adelante entendiendo el por qué ocurrieron las cosas y obteniendo un crecimiento emocional y personal de estas experiencias vividas, ¿verdad? Entonces Claro. tenemos que tratar de sanar esa situación emocional, pero no como vamos a hacer que esto nunca pasó, no es vamos a comprender qué fue lo que pasó, crecer y seguir adelante. Claro. Ahora, las personas que están ahorita viviendo un proceso de separación, que tal vez algunos de ellos nos estén viendo o algún familiar esté escuchando este programa, ¿consideras bueno que si tienen hijos, bueno, aunque no los tengan, aparte de contratar al abogado, también puedan ir a terapia para tomar mejores decisiones y no llegar a estos puntos? El consejo sería que sí es importante porque siempre hay un desajuste emocional en la separación. Es evidente, ¿no? O sea, como decíamos también en un principio, nadie inicia una familia pensando que no va a funcionar. Es una herida emocional que puede ser manejada de una manera muy adecuada, ¿no? Generalmente el concepto de divorcio o separación lo tenemos muy estigmatizado, no es lo ideal, pero cuando estamos en una situación en la que estar juntos nos hace sufrir, pues una solución es la separación. La separación y el divorcio son una solución al final de cuentas del problema, al final del día es una solución a un problema que se está viviendo. Pero viviendo. genera un trauma al final de cuentas, es decir, genera un cambio y este cambio necesariamente va a tener repercusiones hacia nuestro interior. Sí, siempre es importante tener un espacio donde poder expresar los conflictos emocionales que estamos viviendo, ¿no? Si se recomienda incluso en situaciones cotidianas donde no hay precisamente una separación o ese tipo de situaciones, pues ahora que estamos viviendo un cambio drástico en nuestro modus vivendi, pues sería bueno tener un espacio donde hablarlo para tomarlo de la manera más madura posible y evitar caer en situaciones como la alienación parental. Y ahora también para los hijos, aun y cuando estemos teniendo una separación tranquila, amistosa, es importante que también los hijos vayan a terapia para poder manejar este cambio, ¿no? Sí, todo cambio requiere un espacio para ser hablado y nunca está de más el tener ese apoyo terapéutico. Muy bien, bueno, desafortunadamente el tiempo ya casi se nos termina. Me gustaría que nos comentaras, me imagino que también ustedes ahí en el Centro Estatal de Convivencia Familiar, en esas charlas que comentamos que están dando, tienen alguno de esos temas, ¿no? Sí, se abarcan muchos temas, incluyendo la alienación parental, el conflicto de lealtades, una sana separación también, y se invita, ¿verdad?, que acudan a las pláticas del Centro de Convivencia. Muy bien, recuerda usted que en la página electrónica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en www.pjenl.gov.mx, en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León, encontrará esta página que es de muy fácil acceso, encontrará el micrositio del Centro Estatal de Convivencia Familiar, donde aparecen precisamente las agendas de este tipo de cursos, talleres o pláticas que se dan para todo el padre, aquel que tenga este interés en conocer un poco más sobre el tipo de cosas, todos aquellos que estén viviendo esa separación, que sabemos que es una cuestión accidental, no es una cosa que decidas tú, como bien lo comentaste, me caso para separarme, ¿no? O te hago una familia para separarme. Pero para que lleven y transiten mejor en este proceso de cambio y obviamente para también que lleven a sus hijos en ese proceso de una manera sana y efectiva, se están dando estas pláticas por los expertos de psicólogos y trabajadores sociales del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Ahí aparecerán en este micrositio los horarios, ¿cómo son los sábados, ¿no? Los fines de semana? Miércoles y sábados. Miércoles y sábados en horarios pues también fácil acceso para las personas que trabajan.
y considero yo que será de pues, mucha utilidad, pero como le insisto, para aquellas personas que están sufriendo estos procesos de cambio. ¿Algo quieres agregar para despedirnos, Pedro? Pues simplemente hablando del tema que nos compete, que es la alienación parental, es importante estar informados, conocer esta situación, y a las familias que están pasando por este proceso de disolución, pues que estén muy conscientes de que el bienestar superior de los menores es lo que debe de prevalecer, más allá de los conflictos de pareja que puedan tener. Esos tienen que resolverlo como adultos, alejando a los niños del conflicto y no hacer partícipes a los menores de estas situaciones. Muchas veces los involucran demasiado en el proceso legal y pues no es sano para el desarrollo saludable de los niños, ¿no? Que estemos muy conscientes de eso, que los niños hay que protegerlos encima del conflicto que está entre los adultos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Pedro Daniel González García, psicólogo del Centro Estatal de Convivencia Familiar, de la Unidad de Servicios Psicológicos y Trabajo Social, un nombre larguísimo. Muchas gracias por habernos acompañado y compartido este mensaje. Al contrario, un gusto estar aquí, bueno, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Lo esperamos en la próxima sesión. Gracias.